Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Quiero decirles de que hoy vamos a ver el trabajo del mar y las vías navegables. Vamos a ver la definición y la definición. Bueno, la vamos a encontrar en el 175. Pero, por favor, que no se nos olvide de que todo este trabajo del mar y las vías navegables está sumamente ya ampliada, toda esta disposición legal, en el decreto 10/2022, que se refiere a la ley del marino mercante guatemalteco en el extranjero. Vamos a ver quién es el representante del patrono y sus facultades. Lo que nuestra legislación establece ahí claramente es de que le corresponde, es el capitán del barco, quien es el representante del patrono, y también vamos a ver, tiene facultades propias como representante del patrono, pero también delega una autoridad pública. ¿Qué pasa con los testamentos? ¿Qué pasa con los nacimientos? ¿Qué pasa con los fallecimientos? Cómo hay un diario de navegación que debe haber actualizado y que precisamente se pide narrando cada una de estas circunstancias, ¿sí? Entonces, a la nosotros de la definición en el 175, vamos a ver quién levanta. Necesito unas 3 manos levantadas que nos apoyen a dar lectura a los artículos. Por favor, Luis Pablo. Pero otras manos hoy sí que... ¿Siento qué dijo? 175. 175. Ok. Artículo 175. Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta, a cambio de la manutención y del salario que hayan convenido. Son servicios propios de la navegación todos los necesarios para la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga o de sus pasajeros. Se llama contrato de embarco al contrato de trabajo que realicen dichos trabajadores. Bueno, entonces vamos a encontrar le encontramos la definición, ¿sí? Ahí Luis Pablo nos hizo favor de darle lectura a lo que es una definición. Pero, por ejemplo, claro, estamos hablando del trabajador y las vías navegables. Ya la otra disposición le llama agente del mar. Pero como ahorita estamos en el Código de Trabajo y vamos en los regímenes especiales, tenemos entonces esta definición contenida en el artículo 175. Pero adicional, hay otra clase de trabajadores que se dan en el trabajo de mar y las vías navegables. Como por ejemplo, estamos hablando, por favor, de aquellos barcos de carga o bien aquellos barcos de pasajeros, o sea, los famosos cruceros, ¿sí? Aquí no va a entrar el barco de la parte artesanal, buques de guerra, no, no. Solo estamos hablando de aquellos que se dediquen a actividades comerciales, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a ver algunas otras definiciones que encontramos. Por ejemplo, en el convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo, dice oficial, significa toda persona, con excepción del capitán, que figure como oficial en el rol de la tripulación o desempeñe una función que la legislación nacional, un contrato colectivo o la costumbre consideren de la competencia de un oficial. ¿Qué es personal subalterno en este tipo de trabajo? De conformidad siempre con el convenio 109 de la OIT, dice, comprende todo miembro de la tripulación, con excepción del capitán o de los oficiales, e incluye a los marineros provistos de un certificado de capacidad profesional. ¿Qué es marino mercante? Siempre, de acuerdo a este convenio internacional, toda persona que según la legislación nacional o en su defecto, según un contrato colectivo, posee la competencia profesional necesaria para desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida a un miembro del personal subalterno destinado al servicio de cubierta, que no sea dirigente ni especializado. Gente del mar,
el decreto 10/2022 de la Ley para el Fomento del Trabajo del Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero dice: es toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Siempre hablando del mismo convenio, ¿sí? No, perdón, hablando de otro convenio, el 22, ¿sí? Dice: la expresión gente de mar comprende todas las personas, excepto los capitanes, prácticos, alumnos de los buques, escuela y aprendices, obligados por un contrato especial de aprendizaje, empleadas o contratadas a bordo, que figuren en la lista de tripulación, y excluye a los tripulantes de la flota de guerra y demás personal del servicio permanente del Estado. Artículo número 3. ¿Quiénes no se consideran trabajadores del mar y las vías navegables? ¿Quiénes no se consideran gente del mar? El artículo número 3 del convenio 109 dice: quienes no se van a considerar es el capitán, el práctico que no sea miembro de la tripulación, el médico, el personal de enfermería y demás personal de sanidad que se dedique exclusivamente a trabajo de enfermería, el capellán, las personas que desempeñen funciones exclusivamente educativas, los músicos, las personas cuyos servicios estén relacionados únicamente con la carga a bordo, las personas que trabajen exclusivamente por su propia cuenta o aquellas que estén remuneradas exclusivamente con una participación en utilidades o ganancias, las personas que no reciban remuneración por sus servicios o que no tengan sino un salario o sueldo nominal, las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador, excepción hecha a aquellas que estén al servicio de una compañía de radiotelegrafía, los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulación, las personas que no siendo miembros de la tripulación, ¿sí? Dice, inscritas o no en el rol, sean empleadas mientras el buque se encuentre en puerto, en trabajos de reparación, limpieza, carga, descarga del buque, en trabajos similares o funciones de relevo, conservación, guardia o vigilancia. Eso es. Ahora vean qué interesante esto que yo les tengo acá. No sé si todavía, creo que yo lo estoy buscando hoy, pero no encontré el Ministerio de Trabajo. Lo interesante de esto que yo les dejo acá, fue una gran labor. Me imagino que fueron personas muy interesadas en poder, comenzaron con un trabajo que llamaron precisamente un grupo que el Estado a través del Ejecutivo creó, que le llamó Gente de Mar, y era una mesa técnica, era una mesa técnica que está integrado por el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y precisamente también el de Turismo, el INTECAP. Aquí les faltó, pero en un inicio pues no estaba el de Relaciones Exteriores. Pero lo interesante es de que vean lo que dice. La Escuela Naval de Guatemala está reconocida por la Organización Marítima Internacional, sí, según el número circular en el convenio, para otorgar los certificados válidos a nivel internacional. Quiero decirles que todos los trabajadores del mar y vías navegables, todos los trabajadores que también les denominan gente de mar, para poder trabajar como marinos mercantes en un barco de carga o de pasajeros, deben de estar certificados. Guatemala no hace mucho, yo no creo que hayan más de 5 años, logró que precisamente la Escuela Naval le permitiera certificar. Entonces eso significa que muchos guatemaltecos, que por supuesto tienen que abocarse a la Escuela Naval de Guatemala a realizar todos los cursos y todos los requisitos y los perfiles que se requieran,
pueden ser certificados para trabajar en cualquier barco a nivel internacional. En la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social dice: el Ejecutivo creó una mesa técnica denominada Gente de Mar. Estaba integrado por el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Seguro Social, INTECAP e Instituto de Turismo. Dice: con el propósito de generar proyectos, programas y procesos que faciliten el reclutamiento, selección y contratación de marinos mercantes guatemaltecos en el extranjero. Y para el efecto, se capacitará y se rectificará a través de la Escuela Naval de Guatemala y la Dirección de Asuntos Marítimos a las personas interesadas para desempeñarse como marinos mercantes en compañías de cruceros o ruta mercante mundial. Adicionalmente, el INTECAP formará y certificará las competencias laborales en aspectos técnicos ocupacionales propios de los puestos de trabajo de las compañías de cruceros y flota mercante. Pero miren qué interesante esta nota. Según la Organización Marítima Internacional, el 90% del comercio mundial es realizado por la vía marítima. Por eso la importancia del Canal de Panamá a ustedes. Actualmente se consideran que hay 60,000 empleos disponibles y la proyección para el año 2027 es de 157,000, casi 160,000 plazas vacantes. Vean, en este tipo de trabajo de marino mercante para cruceros o para barcos de carga. En ese entonces, que hace como esto que fue publicado unos 2, 3 años, dice que habían casi 2,000 guatemaltecos, 1,759 marinos mercantes guatemaltecos que ya trabajan en compañías, precisamente cruceros o barcos de carga, y tienen un ingreso mínimo mensual de $1,500 mensuales. Imagínense qué interesante esta clase de trabajo. Se lo dejé como referencia porque siempre quiero que seamos agentes de cambio. De repente en nuestro entorno social, alguien pues quiere ser marino mercante, pues ahora usted ya lo puede orientar, que ya la Escuela Naval de Guatemala ya lo puede certificar como marino mercante y le van a dar inclusive otros tipos de certificaciones para poder optar, para poder aplicar y un día trabajar precisamente en este tipo de trabajo que ahora se le denomina gente de mar y nuestro Código de Trabajo lo establece como trabajadores del mar y la vía navegables. Patrón, veamos qué dice el artículo 176. Por favor, Luis Pablo. Ya voy. 176. Artículo 176. Patrono es el naviero o armador, propietario o no de la nave que la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, y que percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que le afectan, en armonía con el artículo 2. Bueno, menciona el artículo 2 porque en el artículo 2 del Código de Trabajo está la definición de lo que es un patrono. Entonces, fíjense que es un naviero armador. Dice que estas palabras no son sinónimos. Ahí yo les dejé una definición de lo que es naviero y de lo que es un armador. Naviero es aquella persona que utilizando buques, tanto propios o alquilados, se dedica a la explotación de los mismos, bajo cualquier modalidad en el ámbito internacional. Armador designa al propietario de un buque o cualquier otra organización o persona, como pueda ser el administrador, el agente o retador a casco desnudo, y a efectos de la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a la otra entidad o persona y que al hacerlo ha aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben a los armadores en virtud del presente convenio. Independientemente de otra organización o persona, desempeña uno de los deberes o responsabilidades en nombre del armador. Esta definición nos da precisamente un convenio que no está ratificado por Guatemala, que es el convenio sobre el trabajo marítimo.
armador y naviero no son sinónimos, pero la legislación guatemalteca los establece que son los patronos en este tipo de relación laboral, en este tipo de trabajo específico. Empleador. Bueno, ya estamos en la Ley de Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco y en el artículo número 1 dice, es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que en virtud de la presente ley ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente del mar o trabajadores del mar y las vías navegables, ¿sí? Tales como agencias de contratación y colocación, agencias de reclutamiento, el administrador, el agente, el fletador a casco desnudo, el capitán, según sea el caso. ¿Qué es un buque? Bueno, un buque dice que comprende todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad pública o privada, que se dedique a la navegación marítima, excepción hecha a los buques de guerra, ¿sí? ¿Qué es un contrato de embarco? ¿Sí? Ya en la definición que vimos, ya a este tipo, al contrato individual de trabajo del mar y las vías navegables, la legislación lo denomina contrato de embarco, según nuestro Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, ahora veamos al representante del patrono, artículo 177. ¿Quién más nos ayuda? Bueno, Ana, por favor. Claro, licenciado, 177, ¿verdad? ¿Por qué no los escucho bien? ¿Yo estoy mal o son ustedes? Uy, no sé si me escucha mejor ahora. Permitime. Claro. Permitime. Habla ahora, por favor. Ahora no sé si me escucha mejor. Fíjese que es el de abajo, ajá. Ahí estamos, sí. Sí. Está viendo otra cosa, ¿no? Bueno. ¿Se me escucha mejor? Ahora cómo puedo salirme acá. Ahí estamos. Bueno, estamos en el 177. Muy bien. Artículo 177. El capitán de la nave es el representante del patrono, salvo que el mismo patrono actúe como capitán y goza de estas facultades. Entonces, espérate. Regla general, el representante del patrono. Aquí olvidémonos de aquel artículo 4 y 5, intermediario y representante del patrono. Olvidémonos de los trabajadores de confianza, representación y dirección contenidos en el 351. Esto va a variar totalmente. Aquí quien representa al patrono es el capitán. Capitán que va a tener dos funciones, ¿oye? Una es en relación a su patrono y otra es en relación al Estado, a la bandera de el barco, ya sea de carga o bien de pasajeros, o sea, un crucero. Veamos, por favor, los dos incisos. Muy bien. Inciso A es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y dirección de la misma. La tripulación y pasajeros le deben respeto y obediencia en todo lo que se refiere al servicio de la nave y a seguridad o salvamento de las personas y carga que ésta conduzca. Fíjate, solo espérate. Mira, Ana, qué interesante. No solo la tripulación, también los pasajeros. El día que Dios te permite estar en un crucero, el día que nos permita a todos nosotros estar en un crucero, que no se nos olvide este artículo, el 177. Le debemos, él es prácticamente el que debe el gobierno y la dirección del barco, y le vamos a dar respeto y obediencia al capitán del barco, que es el representante legal del patrón. Continuamos. B es delegado de la autoridad pública para la conservación del orden en la nave y para el servicio, seguridad o salvamento de esta conforme lo indica el inciso anterior. Tiene además las atribuciones y debe cumplir los deberes que las leyes de orden común le señalen. Entonces en su diario de navegación, él va a llevar a cabo, él es el representante del Estado. Como lleva la bandera guatemalteca, imaginemos que soñemos que tenemos un crucero en Guatemala.
pero el capitán es el representante también del Estado. Yo le anoté algunas cosas aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con los testamentos? Y me fui al Código Civil, ¿sí? Sí, y me fui al Código Civil. Y ahí encontré algunas atribuciones y deberes del capitán según las leyes de orden común que señala este inciso B. Por favor, Ana Lucía, lo que está en pantalla, donde dice artículo 967. Muy bien, licenciado. Artículo 967. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces pondrá además su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos como se expresa anteriormente. En uno u otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiere. Continuamos. Artículo 968. El testamento del contador de buque de guerra y el del capitán del mercante serán autorizados por quien deba sustituirlos. Me desapareció, ahí está. En el cargo, observándose en lo demás lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 969. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o por el capitán y se hará mención de ellos en el diario de navegación. Y artículo 970. En el testamento hecho en el mar es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador. ¿Comentario? Muy bien. ¿Sí? El capitán tiene la obligación de llevar el libro diario de navegación en el cual hará constar todas las circunstancias que se den durante el viaje. Muy bien. Bueno, que en el artículo 975 encontramos qué son servicios propios de la navegación. Es la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga y pasajeros. ¿Cómo se le denomina este contrato de trabajo? Se le denomina contrato de embarque. ¿Cómo puede estipularse? Artículo 178. Fíjense, este tipo de contrato lo podemos hacer nosotros por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. Eso lo dice la ley. Y dependiendo de esas circunstancias, por ejemplo, vamos a ver las jornadas de trabajo. Claro, si es por tiempo indefinido, posiblemente le apliquemos las jornadas de trabajo establecidas en un contrato común. Pero si es un trabajo específico y nosotros le denominamos contrato de embarco, va a tener características diferentes. Veamos qué dice el artículo 178. Lo leemos todo, por favor. Muy bien. ¿Lo lee alguien, Lico, o todos? Oh, dale, Raúl. Vamos, perdón. Sí, Yo- dale, Raúl. Gracias, Ana. Perdón, Ana. Artículo 178, Código de Trabajo. El contrato de embarco puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. En los contratos por tiempo indefinido o a plazo fijo, las partes deben determinar el lugar donde ha de ser restituido el trabajador una vez que haya concluido. En defecto de esta estipulación, se debe tener por señalado el lugar donde el trabajador embarcó. El contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique o, a falta de dicha estipulación, en el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrón. En caso de duda acerca de la duración del contrato de embarco, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida y regreso al puerto de salida. Vean, pues. Debe ser por escrito porque no aplica la regla del artículo 27 del Código de Trabajo. Ahí está. Vean, pues, este tipo de contrato, ¿qué es lo adicional que tiene? Que puede ser por viaje, ¿sí? Y cuando es por viaje, pues se va a globalizar más o menos el tiempo, la duración, desde la salida hasta la llegada al puerto donde lo va a llevar. Pero ya comenzamos con una dificultad que actualmente en Guatemala está bien clara de acuerdo al decreto 10/2022. ¿Qué pasa con el guatemalteco que es marino mercante?
¿Qué pasa si irresponsablemente está en Italia y lo dejan en Italia? ¿Cómo hacer para regresar a Guatemala? ¿Quién va a cubrir los gastos? Interesante ustedes. En el 2022, Guatemala tomó la decisión de legislar, de crear esos benditos convenios como lo establecía el 190. Dijo, señores, vamos a hacer una disposición legal para el marino mercante guatemalteco. Y ahí indica que todas las empresas que quieren contratar guatemaltecos, acuérdense que ya tenemos la certificación, ahora nos pueden contratar. Usted no tiene que ir a otro país a certificarse. Guatemala ya tiene la certificación. Ya hubo un convenio y ya lo permite. Entonces aquí ya se prepara un marino mercante. Pero eso obliga entonces que si alguien quiere contratar a un guatemalteco ya calificado, esos van a tener la obligación de tener un representante legal permanente aquí en el país. En el contrato de trabajo debe garantizarse el retorno del guatemalteco al país o donde abordó el barco, y lo pueden hacer de dos maneras. Una es a través de un seguro, y si ese seguro ya no funciona, el Estado de Guatemala se compromete a regresar al guatemalteco marino mercante y va a tener el derecho de repetir y exigir adicionalmente a lo que va a pagar por el guatemalteco todos los gastos, de requerir una indemnización el equivalente al 100% de lo que él invirtió en regresar al guatemalteco. Pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, terminación de los contratos de trabajo. Veamos entonces qué dice el artículo 181. ¿Quién nos lo lee? ¿Quién más participa? Vamos a ver qué pasó hoy, si no hay poca colaboración. Es la penúltima clase, ya yo tengo nostalgia y usted no tiene nada de nostalgia. Vamos a ver, ahí estamos, pues. Giselle. Buenas tardes, Artículo licenciado. 180. Muy bien, artículo 181. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminados los contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 77, las siguientes. Inciso A, la violación o desobediencia voluntaria y manifiesta de las órdenes que dé el capitán en uso de sus atribuciones. Inciso B, el abandono de la guardia de la nave. Inciso C, la falta al respeto que se debe a los pasajeros. Inciso D, la violación del artículo 64, inciso C. ¿Qué se refiere precisamente a la embriaguez, a falta de, por ejemplo, al consumo de drogas, o pues algún otro estupefaciente? Pero vean qué interesante. Nos aplica el 77 y adicionalmente los del 77 nos aplican estos 4 incisos, ¿sí? Que suelen ser motivos para que den por cancelado, por terminado nuestro contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrón, ¿sí? Yo le leí el 185, primer párrafo, el hecho de abandonar voluntariamente. ¿Qué es abandonar voluntariamente la nave? Pero antes de eso quisiera que viéramos el 182, que son las causas del trabajador. Por favor, ¿quién nos apoya más aquí? El 82. Vamos, mailing. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Me logra escuchar? Sí. Ok. Artículo 182 del Código de Trabajo. Son causas justas que facultan a los trabajadores para dar por terminados sus contratos de embargo, además de las que enumera el artículo 79, las siguientes. Número 1. Cuando se varíe el destino de la nave antes de principar el viaje para el que hayan sido contratados. 2. Cuando se declare el estado de guerra entre Guatemala y la nación a cuyo territorio esté destinada la nave. 3. Cuando se tengan noticias seguras antes de comenzar el viaje de la existencia de una epidemia en el puerto de descarga. Y número 4. Cuando muera el capitán o se cambie este por otro que no sea garantía de seguridad
de aptitud y acertada dirección antes de la salida de la nave. Va. Fíjense, son las causas, ¿verdad? Pero miren qué interesante. Hay un momento en que ni con causa justa, ni el ni el patrón nos puede despedir, ni nosotros podemos dar por despedidos. Veamos qué dice el artículo 183. ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos apoya? Voy. Vamos. Artículo 183, Código de Trabajo. No pueden las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni aun por justa causa, mientras la nave esté en viaje. Se entiende que la nave está en viaje cuando permanece en el mar o en algún puerto nacional o extranjero que no sea de los indicados en el artículo 178 para la restitución del trabajador. Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encuentra sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, este último puede dar por concluido su contrato con sujeción a las disposiciones legales. Durante la vigencia forzosa de los contratos de embarco que prevé este artículo, no corre el término de prescripción de las causas justas que haya para darlos por terminados. O sea, estamos hablando de los 20, 30 días, pero vean lo interesante. Durante la vigencia forzosa, este tipo de contratos es forzoso. Mientras la nave esté en viaje, no puede ni siquiera haber huelga. No podemos darnos por despedido, no nos pueden despedir. Esa es una regla específica de este tipo de contrato. Pero tal vez para ir en orden me gustaría que leéramos lectura que se nos olvidó por ahí, creo que fue el 180. ¿No? Sí, el 180. Raúl, por favor. Artículo 180, Código de Trabajo. Si una nave guatemalteca cambia de nacionalidad o perece por naufragio, se han de tener por concluidos los contratos de embarco relativos a ella en el momento en que se cumpla la obligación de que habla el artículo 179. En los respectivos casos, cada uno de los trabajadores tiene derecho a una indemnización fija igual a 2 meses de salario, salvo que conforme a los artículos 82 u 84 les corresponda una mayor. Claro. ¿Por qué menciona el artículo 82 y 84? Porque vimos que los contratos pueden ser por tiempo indefinido. Entonces es aplicable esta norma. Pero fíjense que en relación a los 2 meses, ya vamos a ver cómo lo tiene de bien claro el decreto 10-2022 al indicar que eso se refiere precisamente a una intención por desempleo, que es adicional, ¿ven? Que es adicional. Bueno, vamos a terminar de darle lectura si querés. Nos quedamos con el 183. Vamos con el 184. Miren qué interesante ustedes. Si no nos quieren pagar, el código establece que hay una garantía. Vamos que dice el artículo 184. La nave con sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes responde por el pago de los salarios e indemnizaciones que se deban a los trabajadores en virtud de la aplicación de este código. Bueno, ahora vamos a ver abandono voluntario del trabajo. Artículo 185. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos a que tenga derecho e incurre en las demás responsabilidades legales que le sean aplicables. Queda salvo el caso en que el capitán encuentre sustituto conforme lo dispuesto en el artículo 183. El problema serio que nosotros tenemos es que nosotros podemos dar por terminado nuestro contrato de trabajo, ¿sí? Pero en ese caso, no nos pagan para el salario. ¿Pero por qué no nos van a pagar el salario? Porque se pactó globalmente, se pactó por viaje. Entonces, desde el momento que ya nosotros no queremos, pues definitivamente no nos van a seguir pagando, que nosotros ya no estamos ejecutando el trabajo.
Entonces no nos van a pagar lo que quedó pendiente de pago. Y si el patrón, el representante legal del patrono, que es el capitán, encuentra un sustituto, pues le acepta la renuncia o el retiro, ¿sí? El patrono debe repartir entre los restantes trabajadores el monto de los referidos salarios, si no hay recargo de labores, y proporcionalmente entre los que hagan las veces del ausente en caso contrario. O sea, aquí va a haber incremento del salario para los que se quedaron, no el que se renunció, el que se retiró. Pero lo que sí nunca puede haber es disminución, ¿eh? Ahí estamos entonces. 186, Raúl. Goce de salario por enfermedad. Artículo 186, Código de Trabajo. El trabajador que sufre de alguna enfermedad mientras la nave está en el viaje tiene derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su salario, y a ser restituido cuando haya sanado y siempre que así lo pida, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 178 y 179. Queda a salvo lo que dispongan los reglamentos que dicte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones cuando el trabajador enfermo esté protegido por los beneficios correlativos de aquel. Bueno, lo que está indicando aquí es que la regla general es que el patrono no va a pagar el 50% de nuestro salario, no el 100%, el 50%. Pero resulta que nosotros estamos inscritos en el Seguro Social como debe ser ahora, y pues en ese caso, si nosotros estamos cubiertos por el Seguro Social, pues le corresponde al Seguro Social pagarnos el porcentaje que nos corresponde de conformidad con sus disposiciones legales. Eso es lo que establece directamente este artículo. Contratos por viaje, artículo 187. Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del viaje, salvo que esto se deba por caso fortuito o fuerza mayor. Pero si hay prolongación del viaje, tenemos derecho a un incremento, salvo que sea por caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que el viaje sea corte, cualquiera que sea la causa, no debe reducirse los salarios. Es una regla general. 188, por favor, Raúl. 188, Código del Trabajo. Es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera del puerto. Ahí estamos. Navegando, pues ya sabemos que es fondeada, es que si fuera vehículo, dijéramos, está estacionada, ustedes. 189, escuchen. La regla general de conformidad con el artículo 58 es que todo patrono de empresa que tenga más de 10 trabajadores debe de elaborar su reglamento interior de trabajo. Pero la excepción la tiene este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que dice este trabajo? Con 5 trabajadores ya le corresponde. Y dice así: todo propietario de una nave mercante que emplee cuando está en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe de elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador desempeñe, la menor o mayor urgencia de estas en caso determinado, las circunstancias de estar la nave en el puerto, en el mar y en los demás factores análogos que les sean de interés a las partes deben gozar, dentro de los límites legales, de una amplia libertad para fijar lo relativo a las jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras materias semejantes. Entonces, vamos a ver entonces algunas generalidades ahora. Indemnización por conclusión, ¿sí? Aquí lo que se indica es de que cuando termine, nosotros tendríamos derecho, dice, en los respectivos casos, cada uno de los trabajadores tiene derecho a una indemnización fijada
igual a 2 meses de salario. Eso es lo que establece acá. Lo interesante que ustedes van a ver en la otra disposición legal es que habla de un seguro de desempleo. Para mí son cosas diferentes, aunque habla exactamente de 2 meses. Salvo, por ejemplo, si es por tiempo indefinido. Entonces ahí nos es aplicable el 82 y el 84, que nos corresponde a 1 mes de salario por todo el tiempo que laboremos en la empresa. Las prohibiciones. ¿Qué nos queda prohibido a nosotros? Tanto para patrono como trabajador, mientras la nave, ¿sí?, se encuentre en viaje, no pueden darse por concluidos los contratos de trabajo, ni por el patrono, ni por el trabajador, aunque sea por justa causa. La jornada de trabajo, bueno, ya lo indicamos, dice que por el tipo de trabajo, las partes deben gozar dentro de los límites legales de una amplia libertad para fijar lo relativo a las jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras materias de índole semejante. El salario. Vimos en el 175 que aparte que nos van a pagar un salario, tenemos derecho a la manutención. Y cuando leímos aquel comentario que estaba en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, señala que la clase, yo creo que lo tengo acá, señala que la clase trabajadora, los 1.700, casi los 2.000 guatemaltecos, que en ese entonces trabajaban como marinos mercantes, ya sea en barcos de carga o bien en cruceros, ganaban aproximadamente $1.500 mensuales. Vean, interesante. Entonces, en cuanto al salario. Y va a incluir también la manutención, porque así lo establece el 175. Garantía de pago. Fíjense, la nave, en cualquier otro trabajo, no tenemos garantía. En este tipo de trabajo, sí. Para el pago de nuestros salarios o la indemnización que nos correspondiera, dice que tenemos derecho aún, no solo a las máquinas y a todo lo demás de la nave, tenemos derecho al costo del flete. O sea, la carga que ellos trasladaron, ese flete que le van a poder trasladar, también nosotros tenemos derecho a reclamar esa plata para cubrir nuestros salarios o bien nuestra indemnización. Artículo 184. Ajuste global del salario. Claro, como estamos hablando, si lo vamos a hacer por viaje, pues va a tener que hacerse el pago de forma global. Sí, siempre se debe respetar más allá del salario mínimo, ¿eh? No puede ser menos del salario mínimo, pero se va a ajustar globalmente el salario. La pérdida del salario, claro, por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos. Como era global, todavía hay algunos pagos que no se habían realizado, él los va a perder. La repartición, bueno, dice que se va a repartir, pero si alguien va a hacer las veces del ausente, entonces va a ser de manera proporcional. Y si no, si ese trabajo, aunque aquí dice que no lo ejecutan, pero si ese trabajo se va a cubrir de otra manera, debe hacerlo en forma proporcional a todos los trabajadores del banco. Y si no se va a hacer proporcional, a quienes hagan las veces de ausente. Goce de salario por enfermedad. Ya hablamos que nos corresponde el 50%, salvo que estemos cubiertos por el Seguro Social, que ahí nos aplicaría las disposiciones del Seguro Social. Aumento. Si por alguna circunstancia se prolongare el viaje, o se prolonga el viaje, tenemos derecho a que nos paguen un incremento de salario. Pero si resulta que el viaje estaba programado para 2 meses y se tardó únicamente 1 mes, dice que no nos pueden reducir el salario. Solo lo pueden incrementar si hay prolongación. Claro, la excepción es que no sea caso fortuito o fuerza mayor. El comentario, lo que yo les hablaba ahí, los 1.500 quetzales, que son los que ganan hace 2 o 3 años que yo recabé esta nota, y vean qué interesante, ya tienen un salario de $1.500 mensuales los marinos mercantes guatemaltecos, que en ese entonces eran aproximadamente 1.759. Las obligaciones del patrón, pues por supuesto, primero la obligación de restituir al trabajador en el lugar de su domicilio o el lugar donde él abordó el barco. ¿Sí?
Ya vamos a ver que el 1022 tiene tres modalidades. Una que lo haga directamente, otra que pague un seguro y lo otro que lo cubre el Estado. Pero el trabajador, en este caso de trabajo, va a tener precisamente garantizado su retorno. El 189 lo que dice es de que mientras esté en viaje, bueno, esto le dimos lectura también. La regla general de conformidad con el artículo 58 es que todo patrono que ocupe permanentemente 10 o más trabajadores tiene la obligación de elaborar el reglamento interior de trabajo. La excepción acá, en este tipo de trabajo, es que con 5 trabajadores debe de elaborar su reglamento interior de trabajo. Y por último es el derecho que tenemos a medio salario en caso de enfermedad. Son obligaciones. Primero, pagarnos el 50% de nuestro salario. 2, tienen la obligación de retornarnos. Y 3, tienen la obligación de elaborar el reglamento interior de trabajo con 5 trabajadores. Por parte del trabajador, que no podemos dar por concluido, aunque sea por justa causa, el contrato de trabajo mientras estemos en alta mar. Y segundo, no podemos llevar a cabo ningún tipo de huelga mientras la embarcación está navegando o fondeada. La prescripción, por supuesto, no va a correr. Ahí le puse la definición del 258. Es un medio de librarse de una obligación mediante el transcurso del tiempo. Artículo 183. Durante la vigencia forzosa, vean, esta es forzosa, no corre el término de prescripción. Y en el artículo 265 dice la prescripción no corre contra los menores, nada más se lo puse como referencia a lo que vimos de la prescripción. La huelga, no se permite la huelga mientras se encuentre el barco navegando o esté fondeado. Reglamento interior de trabajo. La regla general es de que primero, ustedes saben que el reglamento interior de trabajo es un derecho que le asiste al patrón, pero es una norma, fíjense que son disposiciones legales aplicables a una empresa. De hecho, no creo que no, en el 2 vamos a ver nosotros la naturaleza jurídica del reglamento interior de trabajo. Y eso, pues, usted vamos a encontrar varias teorías. Pero hay una teoría donde dice que, fíjense que a pesar de que es una disposición elaborada por el patrón, claro, el 60 del Código de Trabajo le dice bajo qué regla lo debe hacer. Pero es una norma elaborada y es una disposición legal. Y la elaboró el patrono, no la elaboró el legislador. No la pactamos en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. No la celebramos en un convenio colectivo de trabajo. Esa es una disposición elaborada directamente por el patrono de conformidad con el artículo 57. La regla general es todo patrono que ocupe en una empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor el respectivo reglamento interior de trabajo. La excepción, el trabajo del mar y las vías navegables, la gente de mar. En este tipo de contratos, el famoso contrato de embarco, aquí con 5 o más trabajadores ya es una obligación, ¿sí? Aquí está el 60 que debe contener un reglamento interior de trabajo. Y estamos en estos temas parte, ¿sí? Raúl, léete el 190, por favor. Voy. 190. Con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código a los patrones y trabajadores del mar y de las vías navegables, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar el o los reglamentos del presente capítulo que estime necesario promulgar. Dichos reglamentos deben coordinar las condiciones fundamentales del contrato de... Aquí dice embargo, pero me imagino que es embarco, ¿verdad? Pero no sé. De embargo. De embargo, con las disposiciones del capítulo 5 de este título y con las otras de orden legal distintas del presente código que sean aplicables. Fíjense por primera vez
los legisladores se atrevieron a cumplir el 190. En todos los demás, recuerdan que cuando habla de reglamentos no lo cumplen. Entonces, en el 2022, el Congreso de la República de Guatemala, mediante decreto 10/2022, elabora, crea, ¿sí?, y decreta la siguiente disposición. Ley del fomento del trabajo del marino mercante guatemalteco en el extranjero. Y nos vamos. Necesito 5 colaboradores que levanten la mano para darle lectura a estos artículos. Ana Lucía, Pedro, ¿quién más? Nos faltan 3. Estamos con Antonio, estamos con Giselle y estamos con Raúl. Pero nos apareció ahí Orozco. Orozco sería en ese orden que se los dije, así como están acá. Quédense con su mano levantada. Vamos a comenzar con Ana Lucía. Por favor, ponemos atención, porque todo lo que leímos, alguien anota ahí, del 175 al 190 es obligatorio para el examen. Pero la mejor interpretación que nosotros podemos tener del trabajo del mar y las vías navegables es la Ley de Fomento del Trabajo Marino Mercante guatemalteco en el extranjero, decreto 10/2022. Y para poder entender, vamos a analizar algunos artículos. Vamos a ver el primero, que si van a dar cuenta coincide con muchas de las normas que acabamos de leer y analizar. Aquí va a aparecer la famosa agencia de contratación o colocación. Estas están prohibidas en cualquier tipo de trabajo. La misma Organización Internacional del Trabajo tiene una disposición legal internacional que no quiere agencias de contratación o colocación. Pero este trabajo, por su naturaleza, es una necesidad, ¿sí? Es la forma de contratación. Pero vean qué hermosa legislación se elaboró en Guatemala. Aquí nos va a hablar cómo quedamos nosotros con nuestros derechos garantizados, porque la ley va a obligar que estas empresas tengan un representante legal y tengan una sede, y son ellos los que van a responder. Aquí no se vale de que no existe, tiene que haber representante legal. Vamos a ver hasta el tiempo que les especifica estar actualizados. Nos vamos a dar cuenta que se recuerdan que como regla general, el contrato individual de trabajo, tenemos 15 días para enviar la copia. En este tipo de trabajo únicamente son 5 días. Y vamos a ver un seguro, vamos a ver que el Estado se compromete y vamos a ver definiciones. Vamos a ver qué obligaciones son adicionales para patrón y trabajador. Eso va a ser sumamente interesante. Y hay un registro digital. ¿Qué va a contener ese registro digital? Continuamos entonces en ese orden que dijimos. Vamos con el artículo número 1. Muy bien, licenciado. Artículo 1. Ámbito y objeto. Esta ley se aplicará en todos aquellos casos en que una persona guatemalteca desee prestar sus servicios personales fuera del territorio nacional, contratados en el país, en buques de propiedad pública o privada, que se dediquen habitualmente a actividades comerciales que sea propiedad o administrado por una persona individual o jurídica extranjera, y tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca aplicable en convenios internacionales ratificados por Guatemala. Para los efectos de la presente ley se entenderá por agencia de contratación o colocación toda persona, empresa, institución, agencia u otra entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente de mar por cuenta de los armadores o en colocarla al servicio de los armadores. La vamos a traducir, espérate, un momento. No sé. Cuando dice por cuenta de los armadores es por cuenta del patrono, por cuenta del empleador. Ya quedamos de que el armador y el naviero es el patrono en este tipo de empresas. Continuamos. Empleador. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que, en virtud de la presente ley, ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente de mar, tales como la agencia de contratación y colocación, agencia de reclutamiento, el administrador, el gerente, el fletador a casco desnudo o el capitán, según sea el caso. Pues mira,
Gente de mar. Es toda persona que está empleada o contratada que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Vean qué interesante. El Código de Trabajo en el 175 dice, da la definición, ¿quién es un trabajador del mar y las vías navegables? Ya esta disposición legal dice, señores, al trabajador en este tipo de trabajo de marino mercante, me le denomina gente de mar. ¿Qué adicional tenemos acá? Bueno, en el 175 dice que a este tipo de contrato se le denomina contrato de embarco. Contrato de, no embargo, no, embarco. Se refiere precisamente al 175, que no se nos va a olvidar. Pero vean qué interesante. Si yo le preguntara cómo se le denomina al trabajador en el trabajo del mar y las vías navegables, se le denomina gente de mar. ¿Sí? Bueno, las autoridades competentes tenemos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? ¿A quiénes se les excluye de esta clase de trabajadores? Vamos a ver. ¿Quién levantó después? Pedro Antonio. Artículo 3. Artículo 3. Exclusiones. No estarán sujetas a la presente ley las siguientes personas. A. Los trabajadores de pesca artesanal o familiar, cuando no hay relación bilateral empleador-trabajador o considerados trabajadores por cuenta propia. B. Las personas que laboren en buques, barcos, lanchas rápidas de uso militar o naval, de guerra y las unidades navales auxiliares, así como en labores de seguridad estatal, interna, nacional e internacional, incluyendo naves auxiliares de apoyo, las cuales se regirán por su ley específica. C. Las personas que laboren en lanchas, buques o barcos deportivos o recreativos con un arqueo bruto inferior a 200, que no efectúen viajes internacionales siempre y cuando no realicen actividades comerciales. Muy interesante. Vamos con Giselle, artículo 4. Artículo 4. Obligaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Son obligaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social relacionadas con la presente ley. Inciso A. Establecer comunicación constante con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a efectos de implementar efectivamente planes para proteger los derechos de los trabajadores guatemaltecos, cuando sea necesario o requerido. Inciso B. Inscribir a las agencias de contratación y o colocación. Inciso C. Crear el registro digital detallado de la siguiente información. 2 puntos. A. Contrato de trabajo autorizados en este régimen laboral. B. Sed de la persona que ejerza en Guatemala la representación del empleador. C. Cantidad de trabajadores guatemaltecos que tienen cada empleador. D. Visitar la sed de la persona que ejerza la representación del empleador y los intermediarios que estén registrados por lo menos una vez al año. Y E. Otras que sean necesarias para cumplir con las funciones que la ley del organismo ejecutivo le imponga. Bueno, miren qué interesante lo que debe dar el registro digital. A mí me parece sumamente, miren qué garantía tenemos ahora. Sede de la persona que ejerce en Guatemala la representación legal del patrón. Debe haber un mandatario, debe haber alguien que responda. Vamos a las obligaciones del trabajador. Anthony. 5. Sí, obligaciones del trabajador. Además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes. A. Acatar las instrucciones del capitán del buque o barco, reconociéndole como la autoridad máxima del mismo, así como los representantes del patrono. B. Someterse a los exámenes físicos que le sean requeridos y que tengan que ver con la prestación del servicio contratado. C. Participar activamente en las capacitaciones que se establezcan para todos los trabajadores. D. Dar aviso a cualquier funcionario o empleado público cuando sea objeto de vejámenes, discriminación o violación de sus condiciones laborales, contractuales o bien en sus derechos laborales que le asisten. Fíjense qué interesante, mira Anthony, qué interesante.
nos dan derecho a dar aviso a cualquier autoridad o funcionario público. Te estoy hablando que posiblemente estemos en el extranjero, posiblemente estemos, imagínate, estemos en España y que tengamos que viajar pues al cónsul, a cualquier delegación consular que pueda haber, al embajador, a quien tenga o localices un funcionario público, pues tener derecho a dar ese aviso. Vamos a ver la del empleador, la del patrono, la del patrono. Vamos a ver, Orozco. ¿Vamos? Raúl. Obligaciones del empleador. Además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes. Mira qué interesante, ¿verdad? Esas son sumamente interesantes, ¿verdad? Son además: A. Toda persona, individual o jurídica, que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral, deberá velar que el lugar de trabajo es seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas, así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. B. Cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y de servicios legales. C. Establecer en el contrato las condiciones claras del trabajo para el cual se está contratando y dar la oportunidad al trabajador contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiere que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. Cuando corresponda o a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. E. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la gente de mar contratada en la forma acordada con ellos, en el contrato de trabajo y en cumplimiento de la legislación aplicable. F. Respetar los horarios contemplados para alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencia de los trabajadores. G. Otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de este traslado. H. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses después que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Fíjate que es interesante, solo permíteme. Fíjese que revela una indemnización por desempleo. Continuamos. Y insumos objetivos. Facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamientos e instalaciones en el buque, barco o nave y en los lugares de fondeo o reparación, lugares de esparcimiento adecuados. J. Insumos subjetivos. Garantizar el abastecimiento habitacional, así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación, servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de solaz y esparcimiento, acceso a servicios médicos y de primeros auxilios, servicio de comunicación. K. Hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto, en los casos en los que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato. Y L. Respetar la libertad de culto o religión. Hasta eso, sí. Fíjense que lo importante, porque muchos de estos tipos de barcos, más que todos los cruceros,
pero de una otra manera, pues, podrán llevar cualquier tipo de religión, ¿va? Pero ya si somos trabajadores marinos mercantes, deben de respetar nuestra libertad de culto, ¿sí? La tutela administrativa. Yo creo que aquí, pues, vamos a ver que dentro de la tutela administrativa dice el Ministerio de Trabajo, bueno, en materia de los contratos de trabajo en el mar se aplicarán las siguientes medidas de protección. El Código de Trabajo habla de contrato de embarco o contrato del mar y vías navegables. Aquí le denominan contratos en el mar. Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la autoridad competente para velar y tutelar las condiciones de trabajo de las personas de nacionalidad guatemalteca que elaboren en este régimen laboral. Para lograr la efectiva tutela, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social coordinará esfuerzos constantemente con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y el de la Defensa para que cada uno en su ámbito de competencia coadyuven a esta tutela. Dice, en aquellos casos que ante el incumplimiento del patrón de la repatriación o el retorno que se realiza a costa del Estado. Vean, pues, el patrón no nos quiso retornar. Aquí el Estado, en el inciso B, asume la responsabilidad de retornarnos. Y este tiene derecho a demandar luego a esta empresa, a esta entidad que nos tenía contratados y que ya no nos quiso regresar, va a repetir, no solo le va a cobrar lo que gastó en retornarnos a nosotros, sino también una multa equivalente al 100%. ¿Sí? Los ministerios de Estado indicado llevará información estadística que permite establecer la cantidad de trabajadores contratados en este sistema, la frecuencia, el tipo de enfermedades que hubiesen padecido, número de muertes de haberse dado y la causa. Bueno, aparte de lo que debe tener como todo contrato de trabajo, vean el 8. ¿Qué cosas debe contener adicionalmente? Bueno, no nos olvidemos de que en este contrato tiene que establecerse cómo va a ser el procedimiento y cómo van a estar los gastos del retorno de nosotros, ¿sí? Ese va a ser lo adicional en caso de emergencia y todo lo demás. ¿Estás por ahí, Orozco, o no? No, bueno. Necesito otras 3 manos nada más levantadas para terminar esto. ¿Quién nos apoya? Bueno, estamos ahí con Pedro y con Orozco, ¿quién más? Y vaya, apareció María, bienvenida. Artículo número 8. Comenzamos. Orozco, ¿estás ahí, Orozco? Sí, licenciado. Artículo 8. Artículo 8. Contenido del contrato. Adicional a lo que para el efecto establece el Código de Trabajo, el régimen laboral deberá cumplir con lo siguiente. Deberá ser siempre por escrito, se da siempre en idioma español. Si se requiere una traducción, se da a costa del empleador. El capitán del barco, la persona que éste designe, conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran, mostrarlo a requerimiento del trabajador o bien para su uso en una emergencia. Además de los requerimientos de todo contrato de trabajo, el contrato de este tipo debe incluir 1. El detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador. 2. Indicación de personas a contactar en caso de emergencia. 3. Si le solicita el trabajador, indicación de la persona que podrá recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que se requieran para la transferencia monetaria y la relación existente. Bueno, vean que el contenido de los contratos, además de lo que va a haber un contrato de trabajo, adicionalmente, lo importante es, bueno, esta va a ser siempre por escrito. 2, va a ser en idioma español, ¿eh? Tiene que ser en idioma español. Este es un detalle muy valioso, muy importante. El detalle sobre los costos y procedimientos del retorno del trabajador. Este es otro detalle bien importante, bien importante. Veamos entonces, bueno, la certificación creo que la vamos a dejar. Todo, va para efectos de examen. Lo vamos a leer todo, Lo vamos a leer todo. Pero como tenemos un poquito de tiempo, vamos con Pedro, artículo 9. Artículo 9. Certificado de conformidad laboral.
Para que se autorice por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los contratos de trabajo de guatemaltecos en este régimen laboral, la persona que fungirá como responsable o empleador deberá cumplir con lo siguiente. A. Cumplir con la legislación guatemalteca. B. Contratar y mantener un seguro que permite el retorno de cada trabajador guatemalteco contratado, así como el pago de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan. C. Establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades para responder citaciones, emplazamientos y requerimientos. Este representante será el único responsable de atender todo requerimiento administrativo y judicial. Este certificado se otorgará con una vigencia de 5 años renovables y para evitar demoras en emisión, 90 días antes del vencimiento podrá el interesado presentar ante la autoridad administrativa la documentación correspondiente. Una vez concedido el trámite administrativo de la renovación, no deberá durar más de un mes desde la fecha de su recepción. De ninguna manera se podrá afectar la libre circulación de buques y naves. Bueno, dentro de todas las cosas valiosas, todas son valiosas, contratar y mantener un seguro que permita el retorno del trabajador guatemalteco contratado. Vean, va a haber un seguro. Y escúchenme, esto tiene que hacerse a través de una certificación. ¿Sí? Los conflictos. No, esto lo leen en su casa. Me quisiera ir más a los derechos del trabajador. Artículo número 11, por favor, María. Artículo 11. Derechos de los trabajadores. Todos los trabajadores a quienes les sea aplicable esta ley, además de los derechos contemplados en el Código de Trabajo y demás normativa laboral guatemalteca, gozan de los siguientes derechos: a un lugar de trabajo seguro y protegido en el que se cumplan las normas de seguridad, a condiciones decentes y dignas de trabajo y de vida a bordo, a la protección de salud, a la atención médica y a medidas de bienestar y a otras formas de protección social, privada o pública. Bueno, fíjense, pues aquí lo interesante es que vamos a estar cubiertos por el seguro, va a haber capacitación, en la reforma que se dio, se recuerda que ya leímos el 34, que fue la reforma, todo lo van a leer ustedes para efectos de examen, ¿sí? Me interesa el inciso D, estamos hablando de las reformas que se dieron en el artículo 34. Esta fue la penúltima, porque la última reforma del Código de Trabajo fue lo de las notificaciones digitales, creo que no sé si esa es la palabra. Esa es la última que se da, pero la penúltima fue exactamente el artículo 34 que se reformó el Código de Trabajo. Eso me imagino que, o espero que su código lo tenga, pero me interesa el inciso D. ¿Por qué? La regla general es que todo contrato de trabajo hay 15 días para poderlo enviar. Acá son 5 días. Por favor, María, léete el D. Inciso D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. Bueno, aquí son 5 días, entonces es la excepción. Entonces, si se dieron cuenta, por favor, para efectos de examen leemos toda la ley. Hoy analizamos, pues, lo más importante, ¿no? Lo más importante. Entonces, por favor, para efectos de examen es toda la disposición del 10/2022, que tampoco son muchos artículos, tal vez quería nada más hacer énfasis que quería que no nos perdiéramos la clase del día viernes, es la última, es la última del semestre. Pues ya nos despedimos físicamente, pero también lo vamos a hacer virtualmente. Nos queda nada más 2 trabajos, que es lo de la casa particular y el transporte, que no nos va a llevar más de media hora. Y después de eso, pues únicamente poder platicar un rato con ustedes, desearle lo mejor y todo lo demás. Así de que esta clase la vamos a dejar acá el día de hoy. Y pues ya, si Dios quiere, nos vemos el día viernes en nuestra última clase de semestre, que quiero decirles que en nombre de su servidor, el licenciado Alan, satisfactoriamente les podemos decir que terminamos la totalidad del programa, la totalidad del programa.
no se quedó ni un solo punto que no le hemos analizado. Así de que le mandamos un fuerte abrazo. Decime, Laura. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda con respecto a dos temas, que es el salario y la prescripción, que en los documentos fueron enviados el 15 de abril. Tengo dudas si esos dos temas entran en el examen final. Sí, ya lo dijimos que sí. Que por cierto, quiero decirles que hay una compañera de la sección F, Rosanda, que está elaborando un documento que es un resumen de todo, muy interesante. Me lo envió, yo lo leí hoy y yo creo que se lo voy a hacer llegar. Y creo que sea nuestro documento base para lectura para el examen final. Tenemos 5 puntos: salario, prescripción, el régimen disciplinario, o sea, el procedimiento administrativo sancionatorio, y tenemos los regímenes especiales, la ley del servicio civil, solo la ley del reglamento, únicamente el artículo número 1. Esos son los 5 documentos que vamos a hablar, lo que vimos hoy, incluyendo el decreto 10/2022, que casi le dimos lectura. Bueno, un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes por esta misma vía. Gracias, Lic. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, Lic. Gracias. Tarde, licenciado. Buenas tardes, Lic. Hasta la próxima.